El día de hoy quiero compartir un pasaje, creo que es un pasaje un poco conocido para nosotros. Es un pasaje del apóstol Pablo a la primera carta de Tesalonicenses. Así que, por favor, les invito a abrir allí sus Biblias. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al 10. La iglesia de Tesalónica. Un lindo ejemplo de ver cómo estos hermanos llevaron al término, yo dijera, su fe, no solamente quedándose ellos, sino también compartiéndolos con otros. En esta tarde, permítanme tomar lectura. Ustedes pueden seguirme allí con su mirada. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos para que sea tu Espíritu Santo y tu palabra guiándonos a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento, mostrándonos el camino, Señor, a seguir para que tu evangelio pueda seguir avanzando en Formosa, en todo el norte, Señor argentino. Ten misericordia de toda la Argentina, ten misericordia de toda esa zona que tú amas, Señor. Tú amas a esas personas, tú amas a los que viven acá en Querétaro, y te rogamos que obres en esta tarde con poder guiándonos, ¿no? En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Nos encontramos en una realidad que muchas personas se convierten de una religión a otra religión, de la religión tradicional, que es la católica, a la religión de los evangélicos, de los aleluyas, los llaman acá en México, pero solamente siguen con su práctica igual que en la iglesia tradicional. Solamente asistimos los domingos, damos limosnas, no hay compromiso, lo tenemos a Dios un poco lejitos para no someter mi vida a Dios. Mas cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno lee un poco de historia de la iglesia primitiva, uno ve que fue la iglesia que alcanzó su mundo, fue la iglesia que se expandió, fue la iglesia que avanzó de una manera increíble. Y uno se pregunta, se sienta a tomar un café en un shopping, en un mall, mira a uno los mares de gentes que hay y uno dice, ¿será que estaremos haciendo lo que deberíamos hacer? Porque hay tanta necesidad, tantas personas, y parece que la iglesia solamente nos hemos quedado dormidos. Así que en base a ese peso, a ese deseo, este pasaje me llevó a mí a ver algunas verdades, cómo esta iglesia, cómo este grupo de hermanos en Tesalónica, desde que se convirtieron, en poco tiempo ellos estaban llevando a cabo la extensión del reino de Dios. Ellos estaban llevando el evangelio en sus lugares.
Entonces, esto me ha llevado a establecer 4 propósitos de los cuales la iglesia, cada creyente debe tener. Qué bueno es poder llegar a un lugar. Uno llega y tiene que hacer los trámites y te dice 1, tienes que ir a informes, 2, a llenar los papeles, 3, a caja y 4, no sé, terminas el trámite. Entonces uno ya sabe a dónde tiene que ir, ¿verdad? Entonces eso habla de que hay un buen liderazgo en esa oficina, en la embajada. Muchas veces uno va a las embajadas y te lo grafican. Y a través de este pasaje hemos graficado 4 propósitos que debemos tener como hijos de Dios. El primero es para convertirte en hijo de Dios. Ahí podemos ver en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre del trabajo de vuestra fe. Es decir, los tesalonicenses, por medio de la fe, conocieron al Salvador, pues se pusieron a cuentas con su Salvador. Entonces vemos que conocer a Dios es el primer propósito que debe tener el ser humano. El ser humano debe conocer a Dios por medio de Jesucristo. Todo ser humano debería conocer a Dios por medio de Jesucristo, por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la obra del Espíritu Santo en su corazón. Las personas, en primer lugar, deben conocer de Dios. Entonces, cualquier persona que venga a nuestra congregación sabe que le estamos invitando a conocer a Dios, sabe que le estamos desafiando a que empiece a tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Es por medio de la fe, no es por medio de una religión, por algo que el pastor puede darle. No, es algo que cada creyente, cada persona debe ponerse a cuentas con Dios. Entonces, como decía el apóstol Pablo, tenemos el ministerio de la reconciliación y somos embajadores de Cristo. Y somos llamados a invitar a todas las personas a que puedan conocer a su Salvador. Entonces, en primer lugar, el propósito de todo ser humano debería ser conocer a Dios. Sabemos que muchos rechazan a Dios, no quieren conocer a Dios y así están muriendo. Pero nosotros nos paramos y decimos, deben conocer a Dios, y es por medio del Evangelio. Entonces, toda persona debe conocer a Dios. Entonces, ya la persona que se convirtió, le decimos, bienvenidos a la familia de Dios. Y eres un bebé recién nacido, dijera Primera de Pedro, ¿verdad? Ahora necesitas hacer algo. Una frase que yo he conocido, que siempre me ha desafiado, que dice así: es imposible conocer a Dios y no amarlo. Es imposible amarlo y no servirle. Entonces, todo aquel que lo ha conocido, todo aquel que sus pecados han sido perdonados, de una manera natural va a querer amarlo, ¿o no? ¿Me equivoco? Creo que es natural saber que alguien dio su vida por mí, alguien pagó el precio, me rescató de la condena, de la esclavitud del pecado. Voy a querer amarlo. Y allí en el versículo 3 también vamos a encontrar todo esto del amor, lo que estoy hablando, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Es decir, a causa del amor que la persona empiece el Espíritu Santo a generar en su corazón. A causa de ese amor, la persona empieza a amar a Dios, a un Dios que no conocía. Empieza a relacionarse con Dios. Yo siempre digo, por medio de 2 cosas. Primero, por tu relación personal que debes tener con Dios. Y entregamos aquí unos boletines, unos folletos. Semanalmente entregamos unos folletos con la tarea semanal, los llamo yo. Son textos como la hora silenciosa, son textos que yo pongo. Ahora estamos en el libro de Isaías, esta semana toca del 36 al 40, entonces el día lunes toca el 36. Entonces yo les invito a que puedan amar a ese Dios. ¿Y cómo se ama a Dios?
por medio de su palabra, por medio de la oración. Entonces, la persona, después que conoce a Jesús, eres bienvenido aquí a PIB Corregidora. PIB es Primera Iglesia Bautista. Eres bienvenido. Ahora te invito a que puedas leer la Biblia diario. Leer la Biblia diario, y también otra forma de amar a Dios. Yo les digo que deben congregar en un grupo pequeño o en la iglesia, donde vamos corporativamente, vamos a adorar al Señor. Un tema bastante cuestionado hoy en día, ¿no? Si congregar o no congregar, no me voy a meter en eso. Pero yo les invito a que puedan con sus hermanos, puedan congregar, puedan amar juntos al Señor, podamos adorarlo allí, en el grupo pequeño, en la reunión de Zoom, en el culto dominical, que podamos estar allí. Ese amor se va a ir generando por Dios. Ver el amor de otros, cómo aman al Señor, va a estimular a mi amor, a también tener esa entrega que tienen otros. Entonces, aquí vemos que los tesalonicenses, en primer lugar, tuvieron fe, ¿verdad? Eso está muy claro. Pero a causa de esa fe, ellos tenían amor. Y ese amor les impulsaba el servicio, ese amor les impulsaba el trabajo, ese amor les impulsaba la constancia. Entonces, el amor a Dios, eso es lo que toda persona, después que conoció al Señor, debe hacer, debe amar al Señor. Y te hago una pregunta: ¿cómo estás con tu relación personal con Dios? Muchas veces sabemos más los capítulos del Netflix, de las series, que la Biblia, ¿verdad? Yo tengo mi segunda hija, se llama Lea. Cuando llegué acá a México me decían, Lea de Star Wars, ¿verdad? Le digo, no, Lea de la Biblia, le digo. Las personas conocen más de las películas, relacionan más los nombres con las películas que con la Biblia. Entonces, pero es cierto, estamos viviendo una realidad en que las personas no leen su Biblia. Y si no leen su Biblia, ¿cómo van a amar a ese Dios? Entonces, mi insistencia es, después que conociste al Señor, ahora tienes que amarlo. Ahora tienes que amarlo personalmente, corporativamente. Debemos aprender a amar al Señor, vale la pena amarlo. Entonces, estamos ahí en esa lucha, y es de cada semana insistir a que la persona pueda amar al Señor, que haya algo adentro, aquí en el corazón. Porque si no hay nada en el corazón, la persona no va a avanzar, no va a ofrendar, no va a evangelizar, no va a discipular, porque no ama al Señor. Entonces, aquí el fundamento de todo eso es el amor al Señor. Es el gran mandamiento, ¿verdad? Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, si yo no logro que las personas amen a ese Dios, es muy probable que no voy a poder moverles al evangelismo ni a ninguna otra cosa, porque todavía no, ese Dios quizá ni sea su Salvador, y ese Dios quizá no está conociéndose allí en la intimidad. Cuando hay amor por el Señor, creo que luego no necesitamos nada más, no necesitamos de nadie más que nos empuje. Vamos a hacer las cosas como lo hacían estos hombres, estas mujeres de Tesalónica. Tercero, después de conocer a Dios, les digo, ahora tienes que amarlo. ¿Y cómo? Con el devocional, con congregar en un grupo pequeño, como ustedes lo tienen, estoy escuchando, o también la congregación. Sí, insisto, no solamente debes asistir los domingos, debes asistir a un grupo geográfico, o a un grupo de hombres grupos afines, por mujeres o como sea, o por internet, pero debes tener un grupo. Tristemente, lo que hemos observado es que la persona que no se compromete en un grupo, es muy probable que se termine apartando de la iglesia o cambiando de iglesia, porque quizá en la matanza
aquel creyente que se me apartaba era porque realmente se apartaba, se iba al alcohol, a las drogas, se separaban, pero acá no, acá se cambian de iglesias. Acá se cambian de iglesias y esa es la forma, cómo se me va. Entonces, después de conocer a Dios, yo les invito a amar a Dios. Obviamente que todo esto lo que uno está diciendo es porque yo también lo hago, yo también como líder, porque creo que la falta de intimidad con Dios ha causado que muchas iglesias estén muriendo, porque los pastores no tienen una intimidad con Dios, los líderes no tienen una intimidad con Dios, iglesias que se están cerrando, templos que se están cerrando, pero iglesias donde Dios está obrando es porque los hombres que están adelante, los ancianos, los líderes, son personas que tienen comunión con Dios. Y esa comunión, ese amor por Dios, va a ser algo instantáneo que nos va a llevar al servicio. Versículo 3 nuevamente, vemos allí el trabajo de vuestro amor. Hay trabajo, ¿eh? Luego vemos también en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y os convertiste de los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero. Todos servimos a algún ídolo, eso sí, todos servimos a un ídolo. La idea es que sirvamos a Dios, pero tristemente servimos o al hijo, o al nieto, o a la cerveza, o al trabajo. Todos servimos a un Dios. Déjame decirte que si usted no está sirviendo a Dios, al Dios de la Biblia, está sirviendo a alguien más, porque todos estamos sirviendo a alguien. Tristemente, tengo que decirte que los ídolos, la idolatría, terminan traicionándonos. Nuestros ídolos terminan traicionándonos. Solamente el Dios vivo y verdadero llamado Jesucristo es el único que no nos traiciona. Entonces yo te invito a que lo sirvas. No hay otra razón para vivir que servir al Señor. Entonces vemos que estos tesalonicenses, después de conocer, amaron, desarrollaron el amor a Dios, y a causa de ese amor ellos servían. Sabemos que el servicio a Dios no solamente son en las cuatro paredes. Servir a Dios es un estilo de vida que me lleva en mi hogar a servir a los demás. Tristemente, hablamos de servir a Dios, pero nos olvidamos que en la casa es lo primero que debemos hacer. Jóvenes que no quieren ayudar a sus madres, a sus padres, en el matrimonio estamos mal porque no queremos lavar el pie del otro, no queremos servir a nuestra esposa ni servir a nuestro esposo. Entonces nos encontramos en una realidad que pensamos que el servicio es en las cuatro paredes, cuando el servicio es un estilo de vida por amor a Dios, que voy a querer lavar los pies de los demás, sea en el hogar, sea en los labores que tengamos, en el vecindario, en la comunidad. Allí debemos servir al Señor, allí debemos servir al Señor, y muchas veces se nos olvida, se nos dejamos de un lado. Hay veces tenemos agendas tan ocupadas que somos incapaces de ayudar a una persona. Y a mí me pasa, lucho con eso. Hay veces tengo tantas cosas para hacer que luego digo, no puedo hacer esto, pero dentro de mi corazón tengo la lucha y digo, bueno, Dios sí le ayuda. Entonces, una vez ahí estaba en una casa que tenían que levantar ahí un poco de cascote, y les ayudé allí y tuve que hacerlo, y lo que me faltaba hacer en el día, parece que lo hice más rápido, parece que Dios me dio iluminación, que lo hice todo más rápido. Y nos olvidamos muchas veces de servir al Señor. Pero ese servir, nuevamente digo, está basado en el amor a Dios. Cuando usted y yo amamos al Señor, vamos a querer servir a los demás. No es algo impuesto, es algo natural que nace, que surge del Hijo de Dios. Entonces nos ponemos nuestros hogares al servicio del Señor, ponemos nuestros autos al servicio del Señor, nuestros hogares para que más personas puedan escuchar de la palabra del Señor a través de un grupo pequeño o de una horita feliz. Entonces el servicio, eso va a cambiar nuestra relación también con nuestros vecinos. Y por último, a lo que queremos llegar, y por último,
a lo que es el propósito de nuestra iglesia, es alcanzar. Entonces, primero, yo le invito a las personas, cualquier persona, usted está invitado, porque el Evangelio no es una obligación, es una invitación. Está invitado a conocer a Dios. Usted debe conocer a Dios para poder estar a cuentas con Él y poder ir al cielo y salvarse del infierno. Usted, ahora que conoce al Señor, debe amar al Señor. Y tratamos de mandarles recordatorios por el WhatsApp para que puedan ir a la Biblia. Porque ese es el gran problema. Las personas, aún los que congregan, no quieren ir a la Biblia. Entonces, uno como líder debe hacer una forma para que las personas vayan a la Biblia. Entonces le mandamos devocional, empezamos a hacer Facebook Live, algo que los anime a leer su Biblia en la semana para que puedan desarrollar amor a Dios. Esa es la verdad, el trabajo de diario. Y ya cuando la persona empieza a amar a Dios, el servicio viene en automático. Y a causa de ese amor también, ahora la persona va a querer contar a otros de Jesús. Va a querer hablar a otros de Jesús, como vemos aquí en el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué iglesia uno quisiera tener de eso!, ¿no? Entonces, vemos aquí que alcanzaban, ellos estaban hablando a otros del Señor Jesucristo. Ellos se habían convertido, habían dejado los ídolos y ahora estaban contando a otros de Cristo. Es allí donde nosotros queremos animar a los creyentes a llegar. Queremos que no solamente se queden sentados. Como dije al inicio, parece que se cambian nomás de religión o de templo o de denominación, pero aquí tiene que haber un cambio de corazón. Entonces la persona que conoce a Cristo sabe que está para conocerlo, para amarlo, servir y alcanzar. Es decir, no estamos para sentarnos, no estamos para quedarnos a sentar y pasarla bien. Estamos para contar a otros acerca de Cristo. Y no solamente contar a otros. Yo les desafío a que puedan discipular, aunque sea a una persona en el año. Porque no se está discipulando, porque cuesta que las personas discipulen, que los creyentes discipulen. No sé cómo será allá, pero acá cuesta. Entonces ya empiezan a buscar, ya empiezan a formar en su casa grupos de mujeres, más que todo, para hablar a otros de Cristo. Entonces yo les invito, les doy las ideas, como tomarse un café, como en los cumpleaños que se predique, pero también como iglesia organizamos salidas, así como ustedes lo están haciendo, de ir a la horita feliz. Aquí el día miércoles fuimos a un hospital a repartir sándwich, acá lo llaman tortas, las tortas del Chavo del Ocho. Entonces, sándwich, un vaso de jugo, y a orar por las personas. Y hay una necesidad tremenda. Gracias a Dios respondieron 25 personas de la congregación. Estamos hablando de una congregación de 60 personas que se congregan promedio. En la lista tengo 100, pero son 60 los que más o menos están cada domingo. 25 salieron, y eso que faltaron algunos. Y luego organizamos salidas a predicar al centro, salidas a predicar a otros lugares, y ese es un promedio de 25-30. Siempre un poco de mi frustración era ¿por qué no salen todos? Pero leyendo un poco la Biblia, el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que siempre hubo aquellas personas que no querían, ¿verdad? Siempre había aquellos que se acostaban con la madrastra. Entonces, en todas las iglesias vamos a encontrar todo tipo de personas. No podemos tener el sueño de que todos se puedan hacer, pero con ese grupo que yo les comento y son un poco más, Dios está haciendo algo muy lindo. Dios está haciendo algo muy lindo. Entonces,
Si usted se fijó en las 4 palabras que leí, que mencioné, perdón, conocer, amar, servir y anunciar. Desde Buenos Aires ya teníamos estos propósitos y lo hemos hecho el acróstico de la palabra casa. Entonces, alguien una vez dijo, si quieres que las personas se acuerden de algo, hazlo con figuras. Entonces, nuestro logo, a ver, voy a ver si puede aparecer acá. Acá va a aparecer. Nuestro logo es una casita. Para que las personas no se olviden de la palabra casa. Estamos en el culto. Cuando se dan la bienvenida a los nuevos, se repite la consigna. Existimos, PIB Corregidora existe para conocer, amar, servir y anunciar y alcanzar a otros. Entonces se repite cada domingo. En los boletines que repartimos, ahí está casa. Entonces, definir estos propósitos por los cuales existimos es básico para nuestra gente, para que ellos sepan a dónde vamos, quiénes somos. No estamos para quedarnos sentados. Como dije, siempre va a haber personas que no los vas a mover ni con orden de juez. Siempre va a haber. Quizá mira al costado tuyo, capaz hay alguno que no se mueve, no se va a mover, pero nosotros, los líderes, deben tener bien claro hacia dónde vamos, los propósitos por los cuales existimos, que entre declaración de propósito y declaración de misión yo lo tengo igual, yo lo pongo igual a esto. Y después de esto, ya voy a poner un poco de práctica. Bueno, estuve haciendo ahí un cambalache, una mezcla entre el mensaje y la práctica nuestra. Después de definir bien la misión y el propósito, hemos definido una visión que sea real. Una visión yo llamaría un sueño, ¿verdad? O sea, no sé qué anhelan para Formosa. Pero yo veía acá y acá la verdad estamos un poquito triste. Estamos hablando de menos del 3% de la población es evangélica acá. Estamos hablando de que hay municipios, o sea, es decir, ya me olvidé cómo se llaman allá, pero dentro de los municipios hay grupos más pequeños que directamente no hay iglesia evangélica. O sea, hay lugares donde hay 0% evangélico. Esta zona del centro de México es la parte menos evangélica de todo el continente. Entonces, en el año 2017 dijimos un sueño. Para el 2020 anhelamos 6 iglesias. ¿Sabes? No se llegó todavía, se llegó a 5 iglesias hasta ahora. No iglesias, perdón. Nosotros lo dividimos misiones e iglesias, como decir anexos y ya iglesias, ¿verdad? Entonces tenemos 2 iglesias y 3 anexos. Entonces, pero poner ese desafío de llegar a 6 lugares para el 2020, obviamente que estamos hablando de la pandemia por medio ahí, poner ese sueño, esa visión establecida, animó a los hermanos a orar, animó a los hermanos a salir, animó a los hermanos a buscar recursos para apoyar. Hoy por hoy son 5 lugares trabajándose y con la gracia de Dios el próximo mes vamos a estar haciendo una alianza con la otra iglesia que ya se empezó para que entre los dos podamos empezar el 6º lugar que estaríamos trabajando. Entonces, al ver que Dios ha bendecido esa visión, si queremos llamarlo así, o sueño, dijimos, vamos a hacerlo más loco, vamos para el 2030 a pensar en 30 lugares. No estoy hablando de 30 iglesias, estoy hablando de 30 lugares, en las cuales no solamente nosotros, como iglesia madre, estaríamos responsables directos, no, estaríamos quizá en otros lugares haciendo alianzas con otras iglesias, mismo de la red que estamos empezando,
diciendo cuándo puedo ir yo o con cuánto dinero voy a poder apoyar yo, porque creo que para la plantación de iglesias necesitamos ser generosos, necesitamos dar. Entonces el Señor, la verdad, nos ha bendecido de una manera increíble. Yo la verdad, a veces le digo a mi esposa, todavía sigo caminando en las nubes. Nosotros vinimos aquí a México 2013, agosto. Todo lo que había vendido, mis cosas allá en Monte, yo dije, bueno, va a servir para comprar acá las cosas. Nos engañaron con los boletos, así que tuvimos que poner todo el dinero para los boletos de avión. O sea, llegamos sin nada, directo a trabajar. Dije 2 meses en la casa de mi suegra va a ser suficiente. Tuvimos 5, luego después pudimos alquilar recién, y hoy por hoy, con la gracia de Dios, aparte de esos lugares, tenemos misioneros apoyando, 2 solteros y 4 parejas que estamos apoyando. Nuevamente, no les damos el sustento completo, les apoyamos, creo que cada persona que se la juega por el Señor es responsable pues de su familia, de sus gastos. Nosotros apoyamos, no podemos sustentar a nadie, igual aquí su servidor no es sustentado por la iglesia. Entonces lo que hice yo, en vez de todo el dinero que yo pudiera quizá vivir de la iglesia, mejor lo dividí que sirva para personas que tengan el deseo de servir al Señor en la plantación de iglesias. Y gracias a Dios, hoy por hoy hay ese equipo de hermanos también, que no los tengo en la iglesia local, los tengo en sus diferentes lugares, porque así como un hermano dijo, somos como el estiércol de la vaca, por hablarlo bien bonito. Juntos apestamos, separados somos abono. Entonces, yo a todos los graduados de seminarios trato de involucrarlos, desafiarlos a abrir nuevos lugares. Hasta allí es el mensaje de la palabra del Señor y también un poco de la práctica nuestra. Creo que es importante definir el propósito, la misión y que para mí es lo mismo, ¿verdad? O sea, yo nomás lo puse en 4 palabras: conocer, amar, servir y alcanzar. Y después de eso, sí establecer sueños, la visión clara, o sea, porque hay veces escucho visiones muy fuera, jalado de los cabellos, que nadie lo va a cumplir, y más que animar, frustran a las personas. Entonces hablo de algo real, de poder llegar, quizá allí en Formosa se tendría que ver los lugares que hay para empezar, para trabajar allí. Y recordemos que la plantación de iglesias es como una gota que cae en el agua, cae y va haciendo ondas. Entonces así vamos predicando el evangelio, y no podemos, si yo estoy empezando acá en Querétaro, no puedo empezar con las pocas fuerzas que tengo, no puedo empezar ahora una iglesia en otro país. No alcanzaría, pues, me frustraría y frustraría a las otras personas. Entonces yo creo que tiene que ser como las ondas, poco a poco vamos llegando a lugares más a otros barrios, y así se va acercando, porque si no, viajar tanto va a frustrar, va a cansar. Entonces podemos empezar con los lugares más cercanos. Muy bien, entonces con toda esta pequeña meditación en la palabra del Señor, mi pregunta es: ¿usted está alcanzando a otros para el Señor Jesucristo? ¿O todavía está ahí sentado en su silla, cómodo? Usted debe servir al Señor, usted debe alcanzar a otros. Como dijimos, no tenemos que estar a tiempo completo o pagado por alguien, sino allí como un estilo de vida, en la escuela, en la universidad, en el colegio, donde sea. Puedo seguir hablando a otros de Cristo, puedo traerlos a una casa, a un grupo pequeño, una horita feliz, al templo si se anima. Hay personas que nunca van a pisar un templo, pero sí pueden pisar una casa. Entonces, por eso es bueno que abramos nuestras casas. Entonces, te invito, mi querido hermano, que me escuchas, te hablo de acá, no sé cuántos serán, 8.000, 7.000 kilómetros,
Te animo a que no perdamos el tiempo. Hay muchas personas que podemos hablar y podamos extender el reino de Dios y podamos seguir prediscipulando. Y yo te animo a que en esta tarde, espero que el Señor haya desafiado su vida con este humilde servidor de Dios. Permítame orar y creo que después, creo que quedamos las preguntas, ¿verdad? Señor, te agradezco por la iglesia de Tesalónica, Señor, es tremendo ejemplo para nosotros. ¿Cuánto de ello tendríamos que aprender? Señor, perdónanos cuando muchas veces somos tan egoístas que pensamos en nosotros mismos y no vemos, Señor, en tu palabra, no vemos por el reino de Dios. Y te rogamos que tú bendigas esta hermosa iglesia en Formosa y bendigas a sus líderes, sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Paul, muchas gracias por el tiempo compartido. ¿Alguna pregunta? ¿Lo tuvo todo demasiado claro? Bueno, hemos sido muy desafiados, Paul. Yo te quería preguntar, siempre hay un temor a decir, bueno, no puedo, no sé, creo que no tengo las competencias para hacer esta tarea que vos decís, pensando en reproducir. Y desde la pastoral también el temor de delegar en otros, decir, bueno, ¿será que los hermanos se van a comprometer, lo van a ser constantes? ¿Qué nos podrías decir respecto a eso, ¿no? a la incertidumbre de dar un paso más en la tarea de reproducirse como congregación? Muy bien, en cuanto a la palabra incertidumbre, creo que debemos aprender a vivir con la incertidumbre. Siempre va a haber y creo que también esto de la pandemia, no, creo que ya tendremos que haber aprendido a vivir con la incertidumbre. Entonces, yo, aparte de estar aquí con la iglesia que empezamos, VIP Corregidora, también estoy como director de misiones de nuestra convención. Nuestra convención es 70 iglesias en esta zona, repartidas en 3 estados, en 10 millones de personas que hay en los 3 estados. Entonces, me encargo de acompañar el trabajo de 6 misioneros. Fíjense algo, los que más dan frutos son aquellos que no han tenido una capacitación formal. Son aquellos que han salido de la cárcel, en este caso de Ramiro, te puedo hablar, Ramiro salió de la cárcel en Estados Unidos, terminó la cárcel su tiempo aquí en Nayarit, en México, tuvo meses de capacitación en un seminario y ahí él está sirviendo, él está acompañando a la gente, él está enseñando la palabra con lo que sabe. Él ya tiene 7 lugares, él tiene 7 lugares. Si usted tuvo una capacitación, quien me escuche y lo ve, dice, no, este hombre no sabe, pero Dios lo usa de una manera increíble. Yo he tenido 2 que han tenido muy buen seminario y son los más complicados para poder trabajar, son los que menos fruto han tenido. Y no estoy en contra de la capacitación, no estoy en contra de la capacitación. Aquí su servidor terminé la maestría, y un día quisiera empezar el doctorado, pero no estoy en contra de la capacitación. Pero tristemente, los que se han llenado de conocimiento y se han engreído, se han creído mucho, no vemos fruto. Dios busca corazones dispuestos. Dios busca corazones dispuestos. Y debemos, si hay alguien de la congregación que Dios está poniendo en tu corazón ahora empezar, yo creo que es tiempo de empezar. Entonces, quizá usted no sepa todo. No le estamos pidiendo que empiece una iglesia, le estamos pidiendo que empiece un grupo en su casa. No estoy hablando de iglesia, estoy hablando de un grupo que puede empezar en su casa y adelante. Nuestra quinta misión, Pedro Escobedo, fue un hombre que conocimos en un evangelismo. Fuimos a este municipio, ya me voy a acordar el nombre, cómo es en Argentina, fuimos a este municipio es famoso
porque se adora a la muerte, ¿cómo es? La Santa Muerte. Tiene su procesión, 2, 3 días, está su templo allí de la Santa Muerte, y no hay iglesias, no hay pastores que van para allá. Nosotros fuimos al mero centro, frente a la iglesia católica, nos pusimos a predicar con nuestro sonidito, micrófono inalámbrico, y un hombre nos escuchó. Un hombre estaba al frente sacando dinero del banco, pidió información, llegó hasta nuestra iglesia 6 meses después. El hombre trabaja en un invernadero y me dijo, ahí está mi casa, cuando quieras empezamos. Yo le dije, bueno, empezamos en 2 semanas. Fuimos a su casa y él juntó 20 personas que no tienen a Cristo, que tienes que enseñarles a abrir la Biblia, qué es un capítulo, qué es un versículo, y Dios lo está usando grandemente. Entonces, personas, no necesitamos saber todo, necesitamos querer obedecer al Señor, como la mujer samaritana. La mujer samaritana, desde que conoció al Señor, se fue. Y yo creo que debemos avanzar. Y como líderes, quizá hay la incertidumbre, claro que sí, siempre puede haber, pero hay que recordar que la obra es del Señor, y también tener ciertos parámetros, quizá unas formas, para que las personas que quieran abrir su casa, que quieran empezar un grupo, tengan cierto parámetro, pues, de los líderes, que es bueno que lo tengan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Román. Sí. Javier, te escuchamos y te vemos. Dale. Ok. Bueno, muchas gracias por la enseñanza, hermano, en esta noche. Quería preguntarle cuál ha sido la mayor enseñanza que usted aprendió. Si bien, bueno, hay muchas enseñanzas, pero ¿cuál sería la mayor enseñanza que usted aprendió durante todo este tiempo del proceso de fundación de iglesias? La mayor enseñanza que pude aprender es que debo orar más. Y creo que aquí en la iglesia hemos empezado a practicar el ayuno y la oración, y lo tenemos una vez al mes. Y creo que cuanto más oramos, hemos visto más obra del Señor. Y entiendo que no es por mí, no es por la iglesia, porque te estoy hablando, somos promedio 60, no somos una iglesia grande, no tenemos ni siquiera templo, estamos alquilando. Y uno dice, no es por las personas, es por Dios. Entonces, eso a mí me anima a orar más, a humillarme más. Y estamos en eso, y el Señor trabaja muchísimo en nuestro orgullo para mantenernos chiquitos delante del hermano. Entonces, quizá lo que yo pudiera decir en todo este tiempo, y más que todo acá en Querétaro también es una ciudad muy costosa. Las rentas son caras, el terreno es caro, por eso no podemos comprar terreno, porque acá en la ciudad está muy caro. Pero frente a todo eso, yo dije, o esperamos tener un templo y construirlo, o empezamos a hacer la obra. Entonces dije, no, vamos a hacer lo que tenemos que hacer con lo que tenemos, porque si no, nunca vamos a avanzar. Entonces avanzamos y, ¿sabes? Vemos milagro tras milagro, en cuanto a lo económico, en cuanto al sustento del apoyo que les damos a los misioneros, en cuanto a todas las cosas, en cuanto a mí mismo, porque si bien recibo una ofrenda de la convención en la cual estoy sirviendo, y la iglesia también me da un apoyo, pero somos una familia de 4, entonces 4 niños, somos 6, y Dios es bueno, y Dios ha provisto, y Dios nos cuida, y Dios respalda. Entonces, algo que estoy aprendiendo y sigo aprendiendo es a orar, y debo orar más. Debo seguir clamando al Señor, porque la obra es de Él, y la cosa va a avanzar así. Gracias, Pablo. Una pregunta más a propósito de lo
lo que dijiste al comienzo, personas pasando de la iglesia católica a la iglesia evangélica. Aquí surgió una pregunta de cuál crees tú que es la causa de que la gente cambie de iglesia y que no suceda al revés, no veamos evangélicos pasando al catolicismo. Bueno, lo que decía de la iglesia católica a la iglesia evangélica, me refería al hecho de la práctica, porque la práctica de un católico común y corriente, no solo acá, sino también lo vi en Buenos Aires, es una vida por cumplir, o sea, es como algo que nomás llevo a cabo una hora en la semana y después vivo mi vida como me da la gana, ¿verdad? Me refería a eso básicamente. Y en cuanto a que las personas se cambian hacia las iglesias evangélicas, es porque conocen pues de la palabra, porque encuentran a Jesucristo. Muchas personas nos dicen que aprendieron lo que aprendieron aquí en meses, lo escucharon en toda su vida en la iglesia católica, donde solamente quizás se escucha de política o opinión propia del sacerdote, pero vemos que es la palabra de Dios es la que está atrayendo a las personas. Un momento de nuestra historia como iglesia, tenemos 7 años, nos alquilamos un local súper caro, alquilamos un lugar sobre una avenida principal y, sabes, llegaron de todo. Creo que llegaron en ese año 256 personas nuevas en un año, por la simple ubicación. Es una iglesia, es una ciudad aquí, llegando a los 2 millones de personas, una ciudad industrial que llegan muchas personas de otros estados, de otras partes del país y también quizá de algún otro país, pero al ver iglesias llegaban y entre ellos llegaban católicos también y vemos que las personas llegan por la palabra del Señor. Y al revés, no escuché mucho ese fenómeno, no, prácticamente de esa parte no supiera.